Sea muy bienvenido a Virtud en Verso, su espacio para sumergirse en historias bíblicas profundas, llenas de misterios y enseñanzas que trascienden el tiempo. Hoy vamos a contar la increíble y poco conocida historia de María, Madre de Jesús, según el libro apócrifo de Santiago, una visión que va más allá de lo tradicional y le invita a reflexionar con el corazón abierto. Antes de empezar, quiero saber, ¿es usted católico o evangélico? Aquí no elegimos bandos, elegimos a Dios y creemos que la verdadera fe está en unir, no en dividir. Deje su respuesta en los comentarios y vayamos juntos en este viaje de fe y conocimiento. Mucho antes de que el ángel se apareciera a la joven María, existía un dolor silencioso en una mujer olvidada. Ana, su nombre, era esposa de Joaquín, un hombre justo entre los israelitas. Vivían en Jerusalén, pero cargaban un peso antiguo, la vergüenza de no tener hijos. En aquella época, la esterilidad no era solo una condición médica, era un estigma espiritual. Decían que el vientre cerrado era señal de desagrado divino, y el corazón de Ana se rompía con cada mirada de desprecio, cada silencio en el templo, cada anochecer sin el llanto de un niño. Cierto día, mientras el pueblo celebraba la fiesta solemne, Ana se apartó sola y, como hizo Ana, madre de Samuel, también ella elevó los ojos al cielo y lloró. Hizo un voto escondido entre sollozos. Si me das un fruto, un hijo o hija, lo consagraré a ti todos los días de su vida. Y en ese exacto momento, el cielo escuchó. Pues toda gran promesa comienza con un dolor, y la historia de la Madre de Dios comienza con la fe de otra mujer. El silencio de la tarde fue interrumpido por una luz que no venía del sol. Mientras Ana oraba junto al jardín, una figura celestial descendió ante ella, un ángel con palabras que quemaban más que el calor del desierto. Ana, el Señor ha escuchado tu clamor. Concebirás y darás a luz, y tu descendencia será mencionada por todas las generaciones. Al mismo tiempo, en el desierto, Joaquín ayunaba hacía 40 días, angustiado por haber sido rechazado por los sacerdotes por no tener hijos. También a él se le apareció un ángel, confirmando la bendición. Vuelve con tu esposa, pues ella ya ha concebido en su vientre lo que será consagrado al Altísimo. Y así fue. El encuentro de ambos en la puerta dorada de la ciudad fue marcado por lágrimas y esperanza. 9 lunas después nació María, envuelta no solo en paños, sino en profecías. Una niña diferente, cuyo nombre significaba Señora de la Luz. Crecía en gracia como respuesta viva a la fe de sus padres. Ellos sabían, aquella niña no era solo de ellos, era una ofrenda viva, sellada por las promesas del cielo. Al cumplir 3 años, María fue llevada al templo, conforme al voto de Ana. Era costumbre entregar a los hijos primogénitos al servicio de Dios, pero rara vez se veían niñas en esta consagración. Aún así, María subió los escalones del templo sin mirar atrás, como si supiera que su destino no se escribiría entre juguetes y telas bordadas, sino entre velos sagrados y oraciones silenciosas. Los sacerdotes se maravillaron. No lloró, no dudó. Dentro del lugar santo, María fue acogida como una flor inesperada en suelo sagrado. Se dice que los ángeles la alimentaban, que su presencia hacía el templo más ligero y que su pureza era tanta que la luz del altar parecía danzar a su alrededor. Creció entre salmos e inciensos, aprendiendo las costumbres, oyendo a los profetas, sirviendo en silencio. Mientras otras niñas soñaban con matrimonios y fiestas, ella escuchaba los ecos del espíritu y meditaba en las promesas. Era allí, entre las cortinas de lo sagrado, donde María sería preparada para el momento que cambiaría la eternidad. María crecía en gracia, pero también en edad, y al llegar a los 12 años, los sacerdotes se vieron ante una cuestión delicada. La pureza del templo no permitía que una joven, al florecer de la pubertad, permaneciera allí. Era tiempo de cumplir la ley y entregarla a un guardián justo. Convocaron entonces a los hombres viudos y justos de Israel para que uno de ellos recibiera a la joven consagrada. Todos trajeron sus bastones como símbolo de su intención. Entre ellos estaba un hombre silencioso, de manos callosas y ojos cansados.
José de la casa de David. Su bastón parecía simple hasta que algo inexplicable sucedió. Al ser presentado ante el altar, brotó de él una flor blanca y una paloma descendió del cielo y se posó sobre su extremo. Era la señal. José, sorprendido y hasta renuente, fue elegido para proteger a la Virgen. Pero María, obediente, aceptó sin resistencia, pues no veía en aquel hombre un marido común, sino un guardián de la voluntad divina. Y así, el carpintero llevó a la futura madre del Salvador a su casa sin saber que albergaría en breve al propio Verbo hecho carne. En la quietud de un día común, mientras María hilaba púrpura y escarlata para el velo del templo, un honor reservado a las más puras, una luz más intensa que el sol invadió el ambiente. Era el ángel Gabriel, mensajero del Altísimo, que se inclinó ante la joven como un siervo ante su reina. Sus palabras rompieron el mundo invisible. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. María, perturbada, guardó silencio. Pero el ángel prosiguió: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Ella, sin orgullo ni temor, respondió: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y el ángel reveló el milagro. El Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la envolvería con su sombra. Allí, sin testigos humanos, María dijo el sí, que resonó por la eternidad. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne, invisible a los ojos del mundo, pero plantado en el vientre de una niña que no comprendía todo, pero confiaba en todo. María escondió por meses el secreto sagrado que llevaba. Sus días eran silenciosos, sus miradas bajas, y su vientre poco a poco delataba el misterio que ningún hombre podría entender. José, ocupado con sus oficios, poco notaba, hasta que un día, al regresar de un viaje, percibió que algo había cambiado. María estaba diferente. Su cuerpo llevaba un anuncio invisible para los ignorantes, pero claro para los sensibles. José sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No se atrevió a acusarla, pero tampoco supo cómo reaccionar. Sabía de su pureza, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? Decidió entonces alejarse en secreto sin escándalo ni venganza, pues era hombre justo. Sin embargo, mientras dormía, un ángel se le apareció en sueño. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Al despertar, José no dudó, acogió a María, no como mujer, sino como portadora de un milagro. Y así, dos justos caminaban juntos, uno con el Hijo de Dios en el vientre, el otro con la responsabilidad de proteger al Salvador del mundo. El vientre de María ya no podía esconderse, y los murmullos comenzaron a correr por las calles de Jerusalén. Una virgen prometida estaba embarazada, y no por su prometido. Los ancianos del templo, escandalizados, la convocaron para rendir cuentas. Según las costumbres de la época, una mujer que quebrantara el voto de virginidad consagrada al templo podría ser apedreada. José fue llamado también, y ambos se presentaron ante el sumo sacerdote bajo el peso del silencio y la desconfianza. María, firme, declaró que no había conocido a hombre alguno. José, con ojos llorosos, afirmó lo mismo. Pero la ley exigía pruebas. Entonces, como era costumbre, les dieron a beber el agua amarga de la prueba, una antigua práctica usada para revelar mentira o impureza. Esperaban que uno de ellos desfalleciera o presentara señales de culpa, pero nada sucedió. Sus cuerpos permanecieron firmes, sus almas limpias. La multitud, sin saber qué pensar, se dispersó poco a poco. El sacerdote, pasmado, no se atrevió a condenarlos. Y así, sin ser comprendidos, María y José fueron liberados de la acusación humana, pero sabían que el juicio del cielo ya había sido dado hacía mucho tiempo. El emperador romano César Augusto decretó que todo el mundo conocido fuera censado. Cada hombre debía regresar a la ciudad de sus antepasados para ser contado. Y así José, de la casa de David, necesitaba viajar hasta Belén. María, ya en los últimos meses del embarazo, no fue dejada atrás.
Montada en un asno, envuelta en mantos sencillos y sostenida por la fe, ella siguió al lado de su esposo por los caminos polvorientos de Judea. El viaje no fue fácil. Enfrentaron el frío de las madrugadas y el calor abrasador de los días, oyendo solo los pasos del asno y el latido del corazón que crecía dentro de ella. Era como si cada piedra del camino ya conociera el peso de aquella gestación. Algunos campesinos, al verlos pasar, murmuraban entre sí: una joven embarazada y un hombre anciano. Pero María permanecía serena, como si oyera canciones que nadie más escuchaba. Su vientre no solo llevaba un niño, sino la promesa antigua de redención, y cada paso hacia Belén era un paso hacia el cumplimiento de las Escrituras, pues así decía el profeta: «Y tú, Belén, de ti saldrá aquel que ha de gobernar en Israel». Belén estaba abarrotada de viajeros, venidos de todos los rincones para cumplir el decreto del emperador. José, afligido, llamó puerta por puerta, pero ninguna posada los recibió. María sentía los dolores del parto acercarse. Ya era de noche cuando encontraron abrigo en una gruta que servía de establo, lugar de silencio, paja y animales. Allí, entre el olor a heno y el calor del ganado, el tiempo se inclinó ante lo eterno. María dio a luz a su hijo sin dolor, según el relato de Santiago, pues aquel nacimiento no era común. Ella lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, y en aquel momento el cielo se abrió sin ruido. Una luz inexplicable llenó el lugar. Una mujer, según el texto apócrifo, fue llamada por José para ayudar, y al tocar a María quedó curada de una enfermedad antigua, testificando así que aquel nacimiento venía de lo alto. Los pastores que vigilaban los campos cercanos oyeron de ángeles la buena nueva y corrieron hasta el lugar. Al llegar, encontraron al niño y lo adoraron en silencio, pues aún sin entenderlo todo, sabían: el Mesías había nacido, no en un palacio, sino en un refugio de animales, no rodeado de oro, sino de fe. En tierras distantes de Oriente, magos estudiosos de los cielos contemplaron una estrella que jamás habían visto. Su brillo no era común, ni su movimiento predecible. Reconocieron en ella la señal de un nacimiento real, el nacimiento del Rey de los judíos. Guiados por la profecía y por la luz celeste, prepararon oro, incienso y mirra, y partieron en dirección a Jerusalén. Al llegar, buscaron al rey Herodes, preguntando dónde estaba el recién nacido. Herodes, al oír esto, tembló por dentro. Disfrazó la inquietud y convocó a sacerdotes y escribas que confirmaron: el Mesías nacería en Belén. Con una sonrisa falsa, Herodes pidió a los magos que le informaran cuando encontraran al niño, alegando que también deseaba adorarlo, pero su corazón tramaba muerte. Los magos, guiados por la estrella, encontraron al niño con María y José. Se postraron y ofrecieron sus dones, pero fueron advertidos en sueño de no regresar a Herodes, y así volvieron por otro camino. Al percibir que había sido engañado, Herodes se llenó de furia y decretó la muerte de todos los niños de Belén menores de 2 años. José, avisado en sueño, huyó con María y el niño a Egipto, iniciando un viaje de exilio marcado por confianza y supervivencia. La Sagrada Familia partió deprisa durante la noche, con el desierto como camino y el silencio como compañero. Mientras Herodes esparcía sangre en Belén, María y José protegían a aquel que traería vida eterna al mundo. La huida a Egipto no fue solo un viaje geográfico, sino espiritual. Era la repetición de la historia de Israel, que un día también fue extranjero en aquella tierra. Las narrativas apócrifas cuentan que al entrar en Egipto, los ídolos de las ciudades cayeron por tierra, reconociendo la presencia del verdadero Dios. Y por donde María pasaba, milagros sucedían. Palmeras se inclinaban, fuentes brotaban, y enfermos eran curados al ver al niño. José trabajaba humildemente, sustentando a su pequeña familia en silencio, mientras María se volvía cada día más consciente de lo que llevaba en sus brazos, no solo a su hijo, sino la encarnación de la promesa eterna. La estancia en Egipto duró años. Solo después de la muerte de Herodes, un ángel apareció nuevamente a José, diciendo que era hora de volver. Y así regresaron a la tierra de Israel, no a Jerusalén, sino a Nazaret, cumpliendo la profecía: será llamado Nazareno,
María, sin buscar jamás gloria, seguía moldeando el carácter del niño Dios con la ternura de quien había sido moldeada por la fe. En Nazaret, la vida volvió a tener ritmo de aldea. El ruido de los martillos en la carpintería de José, la risa de los niños en las callejuelas, el olor a pan horneado en el horno de barro. María cuidaba del hogar, pero también del alma de Jesús. El apócrifo de Santiago y otras tradiciones relatan que el niño crecía en gracia, sorprendiendo a todos con su sabiduría. Cierta vez modeló pajaritos de barro y les dio vida con un soplo, encantando a los compañeros y desconcertando a los mayores. María observaba todo en silencio, guardando cada señal en el corazón. Sabía que el tiempo aún no había llegado, pero también sabía que aquel hijo no era común. Cuando a los 12 años fueron al templo para la fiesta de la Pascua, perdieron a Jesús por 3 días. Al reencontrarlo entre los doctores de la ley, enseñando como si fuera un maestro, María sintió en el pecho el conflicto entre la madre y la sierva. Ella lo reprendió con ternura y él respondió: ¿No sabíais que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? María no entendió totalmente, pero no discutió nada, solo guardó las palabras, pues era así como ella vivía, silenciosamente presente, moldeando con amor lo que el cielo le había confiado. Los años pasaron como las estaciones que no anuncian su llegada, y el niño se hizo hombre. María envejeció con gracia, pero sus ojos mantenían el mismo brillo de quien había conocido ángeles y profecías. Fue en una fiesta de bodas en Caná de Galilea donde ella reveló la profundidad de su fe y el sutil poder de su intercesión. La celebración iba bien, pero el vino se acabó. Para muchos sería solo un contratiempo embarazoso, pero María percibió allí una señal del tiempo de Dios. Se acercó a Jesús solo diciendo: «No tienen vino». Él respondió que su hora aún no había llegado, pero María, con la certeza de madre que confía en el misterio, dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os diga». Y el primer milagro sucedió. El agua se convirtió en vino, y no cualquier vino, sino el mejor. La alegría fue restaurada, y lo invisible comenzó a revelarse. Jesús había dado el primer paso, y María, una vez más, no buscó aplausos. Sabía que aquel era solo el inicio de un camino que también estaría marcado por el dolor. Pero allí, entre copas y danzas, la madre sellaba con fe su participación en el ministerio de aquel a quien un día había cargado en sus brazos y que ahora comenzaba a cargar el mundo en los suyos. El ministerio de Jesús se extendía como fuego en campo seco. Multitudes lo seguían, enfermos eran curados, pecadores restaurados, muertos revividos. Y María, incluso a distancia, acompañaba cada paso, pero con la gloria vino también la oposición. Fariseos lo desafiaban, escribas lo difamaban, autoridades tramaban su caída. Un viejo sacerdote, Simeón, muchos años antes, había dicho: «Una espada traspasará tu alma». Y ahora, cada ataque, cada murmullo contra su hijo, hacía que esa profecía doliera más profundamente. Había momentos en que Jesús parecía ajeno a su propia familia, diciendo que sus hermanos y madre eran aquellos que hacían la voluntad del Padre. María, sin embargo, no se resentía. Ella comprendía que había algo mayor en juego. Sabía que no lo había criado para sí, sino para el mundo. Y por más que el corazón de madre quisiera protegerlo, el corazón de sierva aceptaba el plan divino. Poco a poco percibía que el Mesías no sería coronado con oro, sino con espinas, y aún sin entender cada detalle, ella no retrocedía. Su silencio era fe encarnada, su mirada oración constante, pues María sabía. Así como la gestación fue dolorosa y milagrosa, también el cumplimiento de la misión sería luz y herida. La multitud gritaba, el suelo temblaba, y María caminaba entre los soldados e insultos, sin una palabra, como oveja con el corazón herido. A los pies de la cruz, entre la sangre y el polvo, ella permaneció. Vio los clavos traspasar las manos que ella le había enseñado a sostener una cuchara. Vio el rostro que un día había besado ser escupido y coronado con espinas. Y allí, en medio del horror, Jesús la miró, no solo como hijo, sino como Señor. «Mujer, he ahí tu hijo», dijo, señalando al discípulo amado. «Hijo,
«He ahí tu madre». Y en aquel gesto, incluso en agonía, selló la misión de María más allá de la maternidad física. Ella se convertía en madre espiritual de la iglesia naciente, de la fe vacilante, de los que vendrían a creer. El cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó y el Hijo expiró. María, de pie, no gritó, lloró en silencio, como quien entiende que la promesa no muere, solo se transforma. Y en el silencio de la cruz, la sierva del Señor se hizo espejo de fidelidad hasta el fin. El cuerpo de Jesús fue envuelto en lino y lágrimas, colocado en un sepulcro prestado, custodiado por soldados y envuelto por odas de incredulidad. María, ya sin fuerzas para palabras, se mantuvo cerca. Su mundo parecía haberse callado. El Hijo que había venido del cielo ahora yacía en la tierra, pero en su corazón, aún sin entender, ella esperaba. Era el mismo corazón que antaño había recibido el anuncio del ángel, que había enfrentado la mirada de los hombres, que había huido a Egipto, que había cargado al Hijo en sus brazos, y que ahora lo ofrecía al propio Dios. Las Escrituras no narran si María estuvo entre las mujeres que fueron al sepulcro en la mañana del tercer día, pero la tradición cristiana primitiva cree que ella sabía. Algo mayor estaba a punto de suceder, pues aquel que había nacido sin pecado no vería corrupción. Y cuando la noticia de la resurrección comenzó a resonar entre los discípulos, el corazón de María latió de nuevo con fuerza. El sepulcro estaba vacío, la vida había vencido. Y si muchos dudaban, ella solo sonreía en silencio. Al final, ella siempre lo había sabido, siempre había confiado, pues para la Madre del Salvador, la muerte nunca fue el fin, solo el inicio de un nuevo llamado. Los días que siguieron a la resurrección fueron como rayos de sol después de una larga noche. Jesús apareció a los discípulos, restauró a Pedro, explicó las Escrituras y prometió el Espíritu. Y antes de ascender a los cielos, ordenó: permaneced en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. María estaba entre ellos, aquella que antaño había recibido el Espíritu para concebir, ahora esperaba el mismo Espíritu para renacer como madre espiritual de una nueva creación. En el cenáculo, rodeada por apóstoles y discípulas, ella oraba. No con peticiones largas, sino con el alma entregada. Y entonces, como al principio, vino el viento. Lenguas de fuego descendieron sobre todos, y la promesa se cumplió. María, ya marcada por tantos milagros, ahora se convertía en testigo y sustento de la fe. Su presencia era cimiento y consuelo. Los discípulos la miraban con respeto, no como reliquia del pasado, sino como señal viva del sí que cambió la historia. La iglesia había nacido, y María, que un día engendró el Verbo en carne, ahora ayudaba a engendrar la palabra en el corazón de los hombres. Los años pasaron, y María, ya anciana, permanecía como faro silencioso entre los cristianos. No hay muchos registros sobre sus últimos días en las Escrituras, pero los textos apócrifos y la tradición cristiana la retratan viviendo con Juan, el discípulo amado, probablemente en Éfeso. Allí, ella continuaba enseñando con gestos y silencios, a consolar con miradas y oraciones. Su casa se había convertido en refugio, y muchos venían solo para verla, escuchar sus recuerdos de Jesús, tocar la mano que acunó al Salvador. Ella hablaba poco, pero cada palabra era como oro derretido en sabiduría. Decía que la cruz no había sido el fin, y que el amor de Dios aún sorprendería al mundo. Y entonces, en un día que el cielo decidió mantener en secreto, María se durmió. Algunos dicen que fue elevada al cielo sin ver la corrupción del sepulcro, en una asunción gloriosa. Otros, que su cuerpo reposó en paz hasta ser glorificado. Pero todos concuerdan en algo: su partida estuvo envuelta en la misma presencia celestial que la acompañó desde el anuncio del ángel. Pues María, la llena de gracia, no podría conocer un fin común. Su fin fue comienzo, su muerte, semilla. Y el cielo, ciertamente, la recibió con el mismo saludo del ángel. Alégrate, oh llena de gracia, el Señor está contigo. María no fue solo un nombre en la historia, fue y continúa siendo una presencia viva en la espiritualidad cristiana. Su sí resonó a través de los
siglos como un eco de la libertad humana en respuesta a la voluntad divina, Madre del Salvador, pero también Madre de los afligidos, Madre de los rechazados, Madre de la esperanza. Los cristianos de Oriente la llamaron Theotokos, Madre de Dios. Los de Occidente la invocaron como estrella del mar, guía de los navegantes de la fe. Su imagen atravesó murallas, mares y desiertos, siempre señalando a Cristo, nunca a sí misma. Ella no buscó gloria, pero fue glorificada. No deseó tronos, pero fue coronada en los cielos. Para los humildes, ella es consuelo. Para los que sufren, refugio. Para los que dudan, ejemplo de confianza. E incluso para los que no creen, su historia permanece como testimonio del poder de la simplicidad y de la fuerza del amor silencioso. María es la mujer que se escondió para que el Verbo fuera visto. Es el vientre que guardó el infinito. Y mientras haya un corazón que busca a Dios con sinceridad, habrá allí un poco de su alma susurrando: «He aquí la sierva del Señor». La historia de María, contada entre las líneas de los libros canónicos y apócrifos, revela más que eventos. Revela una invitación eterna, una invitación a la valentía de decir sí ante lo imposible, a la humildad de servir incluso cuando el mundo no entiende, a la fe que persevera incluso en la duda y el dolor. María nos enseña que ser instrumento de lo divino no significa estar exento de miedo, sino enfrentarlo con confianza. Ella nos recuerda que detrás de las grandes promesas hay siempre un camino de desafíos y decisiones difíciles, y que la verdadera grandeza está en entregarse a la voluntad de Dios, aún sin entender todos los designios. Hoy, al recordar su vida, somos llamados a mirar hacia adentro y encontrar nuestra propia respuesta al llamado divino. Y bien, ya conocía esta versión de la historia de María. ¿Le gustó lo que escuchó? Quiero mucho saber su opinión, así que deje su comentario aquí abajo. Su participación es súper importante para nosotros y para otras personas que visitan el canal en busca de conocimiento y reflexión. Si aún no está suscrito, aproveche para suscribirse, dejar su like y activar la campanita de las notificaciones, porque aquí en Virtud en Verso hay video nuevo todos los días. Al final de este video le dejaré dos opciones: nuestro video más reciente y una playlist especial, para que continúe explorando contenidos increíbles con solo un clic. Nos vemos en el próximo video. Espero que sí. Quédese con Dios.